Nuevamente aparece en el día de hoy una frase, una expresión que el apóstol Pablo ya había comunicado a la comunidad de Colosas en el capítulo 1, en la lectura que ayer hicimos, y que aparece una vez más en la lectura de hoy, que es continuación de la de ayer. Esa frase dice Pablo: no dejamos de orar por ustedes para que consigan un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aparece una vez más esa expresión, inteligencia espiritual. Ayer hablábamos, yo ayer reflexionaba un poquitico acerca de la inteligencia racional, a la par de la inteligencia emocional. Les hablaba de la inteligencia artificial y Pablo habla de una inteligencia espiritual. Pero Pablo menciona aquí tres cosas. Habla de un conocimiento perfecto, una sabiduría y una inteligencia espiritual. Conocimiento, sabiduría e inteligencia. Esas tres cosas hacen parte de una facultad que es específicamente humana, la facultad intelectiva, que es lo que nos permite a nosotros poder conocer los secretos del mundo, del universo, del cosmos, lo que nos permite a nosotros poder luchar contra la enfermedad, ese conocimiento que nos permite luchar siempre contra las enfermedades, poder elaborar vacunas, poder encontrar la cura para enfermedades que hasta el momento han sido mortales y que es exclusiva de los seres humanos, pero que proviene de una participación directa de la inteligencia de Dios. ¿Por qué Pablo insiste tanto en esto de la inteligencia espiritual? Porque yo creo que de ella deriva la posibilidad de que nosotros podamos conocer siempre la voluntad de Dios. Esa que muchas veces nos preocupa, y con razón, es lo que Dios quiere de nosotros, y cuyo discernimiento no se hace exclusivamente a través de la inteligencia racional o de lo que nosotros podamos indagar, estudiar a través de los libros y de toda la ciencia humana que nosotros podamos adquirir. No, estamos hablando de una cosa que va muchísimo más allá. Y que yo quiero que nos pongamos a pensar en lo siguiente. Los espíritus, los seres del cielo y los seres del abismo, los ángeles, piensen ustedes en esto, estas criaturas también tienen inteligencia espiritual. Los ángeles del cielo, pero también los ángeles del abismo. Los ángeles del cielo poseen una inteligencia espiritual para conocer a Dios y adorarle. Los ángeles del abismo también tienen una inteligencia espiritual para conocer a Dios, porque conocen a Dios, pero la utilizan para rechazar a Dios, para oponerse drásticamente a su voluntad y para utilizar su inteligencia espiritual justamente en contra nuestra, para que nosotros también podamos apartarnos del plan de Dios. La inteligencia espiritual, ¿cómo se cultiva? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se obtiene? La inteligencia espiritual depende mucho de la forma como nosotros nos relacionamos con Dios. La inteligencia espiritual no es pura intuición. La inteligencia espiritual tampoco es adivinación. La inteligencia espiritual es la comunicación que Dios hace de su voluntad, revelándonos a nosotros los secretos de su corazón, para que nosotros sepamos qué hay en el corazón de Dios y aprendamos a hacer siempre lo que Dios quiere. En el Evangelio se nos narra que Jesús un día, orando, le dice al Padre: yo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas se las has revelado a la gente sencilla y se las has ocultado a los sabios y entendidos. La revelación de las cosas de Dios a la gente sencilla, de la que habla Jesús, es de la que habla el apóstol San Pablo cuando habla de inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es la que nos permite a nosotros poder tener sensibilidad
para poder interpretar los signos de los tiempos. La inteligencia espiritual es la que nos permite a nosotros poder darnos cuenta en qué momentos y de qué maneras Dios nos habla. La inteligencia espiritual nos hace ser intérpretes de los acontecimientos y descubrir que a través de las cosas que ocurren, Dios siempre nos está diciendo algo. Pero la inteligencia espiritual nos permite a nosotros ser, voy a utilizar esta expresión, letrados espirituales, que es lo contrario a ser analfabetas espirituales. El analfabeta espiritual es la persona que nunca tiene ni la más mínima idea de qué es lo que Dios le quiere decir en su vida. El letrado espiritual no es que sea un docto, no es que sea superior intelectualmente a los demás. La persona que tiene inteligencia espiritual es una persona que tiene mucha sensibilidad, pero por el afecto, una sensibilidad por el amor, una sensibilidad por la comunicación, que permite que Dios siempre toque su corazón y le hable a él. La inteligencia espiritual se cultiva en la medida en que nosotros escudriñamos la palabra, amamos la palabra, meditamos la palabra de Dios. La inteligencia espiritual se cultiva en la medida en que nosotros somos personas orantes y adorantes. La inteligencia espiritual se cultiva de cara a Jesús en el Santísimo Sacramento. Cuando nosotros utilizamos espacios como este que tenemos de la capilla de adoración diaria para acercarnos delante del Señor allí presente en la Eucaristía y poder decir, yo quiero saber exactamente, Señor, qué es lo que tú quieres de mí. La inteligencia espiritual no nos lleva a ser adivinos. La inteligencia espiritual ni siquiera nos lleva a ser profetas de las vidas ajenas. La inteligencia espiritual nos permite es poder descubrir la acción de Dios en nuestra propia vida e interpretar la voluntad de Dios en nuestra propia vida. La inteligencia espiritual nos permite a nosotros poder entender el sentido de la enfermedad. La inteligencia espiritual nos permite a nosotros interpretar adecuadamente la pérdida de un ser querido cuando se muere. La inteligencia espiritual nos ayuda a nosotros a saber qué hay detrás de una ruptura, detrás de una separación dolorosa. Eso lo permite la inteligencia espiritual. Que cuando no se tiene, nosotros simplemente somos absorbidos por el dolor y ese dolor nos conduce a la muerte. Cuando una persona pierde un ser querido y se deja absorber por el dolor y no es capaz de sobreponerse al dolor ni de interpretar, cuando una persona pierde a alguien porque rompió la relación, cuando una persona se enferma gravemente y esa enfermedad le deprime, eso es falta de inteligencia espiritual. Por eso Pablo insiste tanto y le dice, miren, nosotros oramos por ustedes para que adquieran conocimiento perfecto, sabiduría e inteligencia espiritual, que son dones específicos del Espíritu Santo y que solamente se obtienen si nosotros tenemos relación con Dios. Estas cosas de las que habla Pablo aquí no son las que encontramos nosotros en los libros de ciencia humana. Los libros de ciencia humana nos dan sabiduría humana, conocimiento humano, conocimiento del mundo, del universo, del cosmos, pero no nos dan el conocimiento de lo que hay en el corazón de Dios. ¿Quiénes se acercan a lo que hay en el corazón de Dios? Solo aquellos que aman a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.